bailarines que voy a mandar. Atención bailarines que voy a mandar. Girar hacia la izquierda, paso regular. Girar hacia la izquierda. Estimados amigos de Destino Danza, hoy mesa redonda, el tema es Pericol Nacional y su nombramiento como Patrimonio Cultural Inmaterial. La palabra autorizada de la licenciada Leticia Canela, que es la directora del Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Comisión de Patrimonio. También vamos a tener a Analía Fontán, que es profesora del Instituto de Profesores Ártiga y ha trabajado mucho en el tema Pericol. También tendremos al maestro Jorge Caride, que es el coordinador académico de la División Folclore de la Escuela de Formación Artística del Sodre, además de director de la compañía de danza popular Danza América. Y para cerrar esta gran mesa tendremos al maestro Jorge López Arezo, que desde el norte nos va a estar comentando acerca de la influencia del Pericol Nacional por aquellos lares. Hoy, 18 horas, por Radio Sin Fronteras, los esperamos. Que hace vibrar el corazón del Uruguay. Por Radio Sin Fronteras Online.com, segunda temporada de Destino Danza. Toda la información del mundo de la danza folclórica del Uruguay. La palabra de bailarines, maestros, directores, coreógrafos. Eventos, peñas, festivales, concursos, todo lo que se desarrolla a lo largo y ancho del país. Conductor responsable, Juan Alberto Rivero. Esperando que sea de su agrado, queda con ustedes Destino Danza. Que hace vibrar el corazón del Uruguay. Baila un país, brazos al viento. El folclore está latiendo. Pueblos queriendo hermanar a la luz de la luna que ven a ser un charrúa. Estimados amigos de Destino Danza, el placer, el gusto de estar compartiendo con ustedes un nuevo programa, el programa número 64. En esta ocasión con una mesa redonda más que especial para todos los que nos gusta la danza folclórica de nuestro país y que se está trabajando por todos y cada uno de los bailarines que recorremos los diferentes puntos de nuestra patria. Con algo tan caro, tan querido como lo es el Pericol Nacional. Hoy vamos a estar hablando entonces acerca de lo que tiene que ver con este debate o este trabajo que se está realizando desde hace 3 años con respecto a denominar patrimonio cultural inmaterial de la nación al Pericol Nacional. Como decía, esta danza tan pero tan hermosa que todos tenemos y que es patrimonio de cada uno de los uruguayos, porque ¿quién no ha bailado el Pericol Nacional? Ya sea en la escuela, en el liceo, o porque se ha sumado a algún grupo de danza, o porque simplemente en alguna festividad, ya sea festividad criolla o tantas actividades que se están dando últimamente, ha tenido la oportunidad de bailarlo por primera vez o recordarlo en lo que habían sido sus años mozos. Hoy estamos con un grupo de gente que está trabajando acerca de este tema. Tuvimos la oportunidad de participar en una reunión que se dio en el marco del Día Internacional de la Danza, allá en el INAE, junto a la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, y que nos invitaron a esta jornada de exposiciones y debates acerca del Pericol del siglo XXI y todo este trabajo que se está realizando. Y en aquella oportunidad tuvimos la ocasión de conocer a una de las 4 integrantes de esta mesa redonda la tuvimos en su palabra en el programa posterior a esa hermosísima reunión que se llevó allí en el INAE, como es de la licenciada Leticia Canela, escritora, antropóloga,
directora del Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Comisión de Patrimonio de la Nación. Así que vamos a ir comenzando por ahí a darle la presentación y la bienvenida a la licenciada Leticia Canela. Muchas gracias y bienvenida, y muchas gracias por aceptar esta invitación de compartir esta hora con nuestra audiencia. Bueno, no, gracias a ti, un gustazo estar acá contigo y con los otros compañeros que son realmente los que saben de Pericón, así que feliz de poder comunicarme con tu audiencia. Muchas gracias, Leticia, y también presentamos a la profesora Analía Fontán, que es profesora del Instituto de Profesores Artigas, que ha realizado trabajos sobre este tema del Pericón y que en aquella charla hablara del Pericón y sus resignificaciones. Analía Fontán, bienvenida, un gusto de tenerte nuevamente en los micrófonos de Destino Danza. Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Saludo a los colegas, compañeros que están compartiendo la mesa redonda. Agradecida, como siempre, por siempre tener ese interés en reflexionar sobre nuestra danza, que es tan importante. Además de bailarla, llevarla a cada pueblo, reflexionarla, pensarla, mirar lo que hacemos con la danza y poder hacerlo con otros, con otras personas, dialogar sobre eso. Me parece muy valioso y muy importante. Muchas gracias, Analía. También recibimos al maestro Jorge Caride, que es coordinador académico de la División Folclore de la Escuela de Formación Artística del Sodre y director de la compañía de danza popular Danza América. Jorge Caride, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a esta mesa redonda. No, siempre es un gusto para mí poderlos acompañar. Es un placer estar con ustedes, un placer compartir con todos estos compañeros que están acá en la mesa. Realmente es un gusto y esperando, bueno, que nuestro aporte sea valioso, ¿no? Muchas gracias. Y recibimos desde el norte del país, desde Rivera, ya está nuestro querido amigo, el maestro Jorge López Arezo, docente, investigador, bailarín de folclore, gestor cultural. Integra el grupo de estudios Dejando Huellas Uruguay, multiplicador departamental en el Plan Nacional de Danza, coordinador de SIAD y muchas cosas más, y que hablara en esta reunión que hacíamos mención del Pericón en la frontera, identidades locales, nacionales y regionales. Jorge López Arezo, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, Juan, muchas gracias. Un saludo a tu audiencia y a la gente que siempre está acompañando el programa. Y bueno, un gusto estar acá entre tan nobles invitados a poder dialogar sobre este tema que nos viene ocupando en estos últimos años. Bueno, son cuatro voces muy variadas que tienen de diferentes puntos de vista y que atacan el tema en sus ámbitos muy distintos, cada uno de ellos, pero siempre con un tema educacional y bueno, y muy comprometidos en lo que tiene que ver con la danza folclórica en general y en este caso el tema en particular que nos atañe, que es el Pericón Nacional. Licenciada Leticia Canela, ¿qué es para usted entonces encarar este tema de el nombramiento del patrimonio cultural inmaterial del Pericón Nacional, esta danza nacional que es tan querida y cara para todos nosotros? Bueno, la verdad que ha sido todo un desafío. Como ustedes saben, no hay declarada ninguna danza a nivel nacional, patrimonio cultural inmaterial, lo que es una figura relativamente nueva. Ustedes saben que Uruguay suscribió la convención de UNESCO en el 2006, la convención originaria es del 2003, Uruguay suscribe, es decir, se compromete a trabajar en esa línea y luego en realidad el Uruguay declara géneros musicales como, ¿verdad?, el tango, el candombe, la payada, declara algunos géneros musicales en el 2010, patrimonio cultural inmaterial, y luego no se realizaron a nivel del Estado más declaraciones. Entonces, bueno, nosotros estamos llegando hace muy poquito los 3 años, 4 años, no me acuerdo, 3 años y medio creo que vamos,
trabajando en los temas del patrimonio inmaterial y realmente es un desafío trabajar con el pericón. Y te digo pericón y no pericón nacional. Bueno, uno de los primeros temas de reflexión, ¿verdad? Si es solo un pericón o si hay varios pericones. El nacional es uno de ellos, pero de pronto seguramente los compañeros podrán aportar sobre ese tema. Pero el desafío, cuando estamos hablando de patrimonio cultural inmaterial, es bastante, digamos, más complejo que hacerlo que intuitivamente uno diría, sí, vamos a declarar y se declara. Los procesos que nosotros como país nos comprometimos a nivel internacional es cumplir con los procesos de trabajo previo a las declaraciones. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que realizar lo que llamamos la consulta y la participación activa de las comunidades de portadores de la práctica, en este caso de los que bailan o los coreógrafos del pericón o otros actores sociales vinculados a esa práctica, como pueden ser los miembros de las parcerías y de las sociedades criollas, que bailen o no, algunos de ellos bailan, otros no, pero generan estos ámbitos más de la cultura gauchesca. En fin, tenemos que hacer un poco ese mapa social, ¿verdad?, de estos actores sociales referidos al pericón, y la consulta tiene como características que no solamente preguntamos, bueno, ¿qué quiere declarar el pericón? Sí o no, seguramente la gran mayoría nos va a decir que sí, porque efectivamente los uruguayos lo tenemos en el alma, el pericón, como tú decías, a todos nos toca en algo el pericón. Claro, sí. Pero, exactamente, pero la consulta es un poquito más compleja, porque es empezar a dialogar, a preguntar sobre qué representa el pericón para los diferentes colectivos, esto de que es el pericón nacional o son varios pericones. Cuando hablamos de pericón, ¿cuáles son las esencias de esa danza? ¿Cuáles son los cambios que se han generado? ¿Qué creen esos colectivos que habría que realizar para que esta práctica sea debidamente salvaguardada, es decir, sea de alguna manera protegida, no cosificada, ¿verdad? Como práctica viva va a cambiar, claro. Pero para nosotros definir líneas de políticas públicas y de trabajo con los grupos de portadores, que deberíamos hacerlos todos juntos, tenemos que saber, digamos, comprender los procesos de cambio que ha tenido el pericón y todas las diferentes representaciones simbólicas que tiene el pericón para los uruguayos, ¿verdad? Ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Está este tema, ¿verdad?, de la formalización de la enseñanza a través del SODRE, que ha sido vital en su preservación, pero como decimos, estudiando la historia, el otro día pensaba, bueno, el primero que hizo una acción de salvaguardia del pericón, una acción de salvaguardia, fue Elías Regules, cuando le pide a los hermanos Podestá que bailen el pericón en el circo, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, hay personas, instituciones que han intervenido, ¿verdad?, para proteger esa danza. Y bueno, y ahora en el siglo XXI, en lo que a nosotros respecta, tenemos que hacer la consulta sobre, bueno, si se hará la declaración, seguramente no hay en Uruguay mayores dudas de la pertinencia de esta declaración, pero la declaración no es un fin en sí misma, es parte de un proceso y debería servir para generar una mirada de reflexión y de aprendizaje sobre hacia dónde se va con esta danza. Claro. Es como, cuáles son esos ámbitos donde se genera, en fin. Claro, es como sería un puntapié inicial para decir, bueno, de ahora en más. Jorge Caride también puede tener esa visión de la escuela de danza, la vieja querida escuela de danza, hoy la escuela de formación artística División Folclore, es un poco por ahí el tema. Sí, yo primero quería darle las gracias a Leticia por todo el trabajo realizado. Yo estoy convencido que más allá del pericón,
este reconocimiento para cualquier danza folclórica es un reconocimiento que se hace extensivo a todo lo que es el ambiente de la danza folclórica nacional. Entonces, desde ahí va la importancia. Con respecto a nuestra institución, sí, es una más, una entre tantas que trabaja en la salvaguarda y la permanencia del pericón, a pesar de que el pericón tiene su vida propia y vive y sobrevive en otros ámbitos sin necesidad de nosotros como organismo oficial. Nosotros también trabajamos en eso, ¿no? Claro. Y del lado... Sí. Si no, hay otras instituciones también como es primaria, claro, que también trabajan en la salvaguarda del pericón. Y muchas más que Leticia tuvo contacto con todos o con muchos. Sí, ahí, bueno, todos los que medianamente estamos en esto del tema de la danza folclórica, llámese grupos de danza independientes o municipales o de cualquier índole, seguimos cultivando el tema de la danza. Y por ejemplo tenemos desde hace un tiempo el Instituto de Profesores Artigas, de donde Analía es docente, que también, bueno, trabaja el tema de la danza folclórica y obviamente debe ser uno de sus temas en las clases. ¿Está por ahí, Analía? Sí, estoy por acá. Sí, claro que se enseña pericón, y una de las, digamos, de las danzas más importantes que además están muy jerarquizadas en distintos ámbitos de enseñanza, ya sea no solo la escuela de danza, como decía Jorge, la escuela primaria la tiene jerarquizada, es como sinónimo de la danza en la escuela para muchos. Muchos, como digo, en la tesis que hice sobre pericón escolar, digo, justamente para muchos el pericón es lo primero que bailamos, lo primero que, digamos, la primera idea de que nos hacemos de qué es la danza, ¿no? Y por eso creo que es muy importante que miremos cómo la enseñamos, qué hacemos para que los gurises la abracen, la reconozcan, la aprendan con entusiasmo, y a la vez qué ideologías estamos replicando a través de ella y qué cosas podemos mirar con cierta mirada crítica necesaria para poder de alguna forma incorporar la agenda de derechos, esta cuestión también de mirar la danza no solo como una coreografía, sino como una herramienta de transmisión cultural muy importante. Y estamos como que mucho mensaje tiene la danza. Hay mucho que uno aprende cuando aprende pericón, no solo la coreografía. Claro. A veces se hace demasiado hincapié en que hay una manera coreográfica correcta o en una manera de bailarlo de manera correcta, y nos perdemos de vista que hay otro montón de aprendizajes que están atravesando esa danza. Y por eso en el Instituto Artigas tratamos de poner de manifiesto todas las capas de sentido que se ponen en juego cuando uno pone en valor esta danza en el aula. Claro, y estamos hablando, bueno, de la división folclore de la Escuela de Formación Artística, estábamos hablando del IPA, bueno, de la Comisión del Patrimonio, pero tenemos que también ver la otra visión, la de que no es tan sureña, sino que más al norte, cómo se vive, cómo se siente el pericón nacional en una frontera que está muy emparentada con otras culturas, y que en qué sirve o en qué valor tiene el pericón nacional para Jorge López Arezzo y para toda su frontera norteña. Y como valor tiene muchísimo valor, y no solo el valor en sí mismo del pericón, sino que eso es, yo entiendo que además de un símbolo que lo tomamos como un simbolismo patrio y de identidad de nación, igual tiene otro símbolo que es la integración, porque en todas estas localidades de frontera, ciudades que son limitantes políticamente, pero en definitiva son territorios comunes a individuos de dos países, compartimos la cultura diariamente. Entonces el pericón no está ajeno a eso. Y así lo vemos en el mismo ámbito de las escuelas, por ejemplo, rurales, por darte una idea,
donde tenemos escuelas que están a metros del territorio brasileño y vienen por la cercanía brasileños a estudiar en estas escuelas uruguayas y aprenden también ese sentir de un pericón, y ahí uno descubre cómo se mezcla, se mimetiza el portuñol, una lengua local prácticamente, en la danza también, y refluye en esas voces de mando, en esas relaciones entreveradas que son una riqueza propia de esta realidad que tenemos, ¿no? Entonces, también es algo que estamos trabajando, empezando a escarbar esa parte que es más nueva, digamos, de todo este proceso, muy rica, y que no habla solo de Rivera, habla de toda esta zona de frontera norte, ¿no? Eso es lo interesante que estamos encontrando también. Claro, por supuesto. Leticia, ¿en qué estamos hoy por hoy? Después de este proceso de 3 años y medio, ¿en qué etapa estamos? Bueno, primero contesto tu pregunta, después quería comentar algo de sí, un poco lo que habían dicho los compañeros, que fueron todas reflexiones sumamente ricas y que un poco para dialogar sí, claro, sobre esos temas. Te cuento en qué estamos ahora. En realidad estamos ya en redacción del expediente, estamos redactando el expediente. Es decir, que hay que hacer, digamos, toda la recopilación histórica, hay que integrar a eso toda la parte de recopilación de testimonios, tenemos que ver toda la parte de registros fotográficos, hacer las listas de las personas y los grupos consultados, ver ese mapa de opiniones diferentes y pensar en base a todo ese material los lineamientos de salvaguardia que se puedan ya dejar explicitados en este proceso de elaboración del expediente. Así que en realidad estamos en esto, pero es un expediente complejo, es un expediente que tiene que es muy rico, por todo lo que estaban diciendo los compañeros, que tocaron varios temas, ¿verdad? Caride me parece interesantísimo ahora cuando señaló de que en el reconocimiento del pericón también se siente, ¿sí? El colectivo de la danza folclórica siente que hay un reconocimiento a la danza folclórica, y eso es tal cual, porque en realidad el pericón no es un fenómeno aislado, ¿verdad? El pericón como danza folclórica y como parte a su vez de un sistema cultural, no es un fenómeno aislado. Entonces, cuando se reconoce una práctica cultural, siempre hay que ver esa visión más general, más holística, no solo en este caso de la danza folclórica, sino también de lo que es la cultura gauchesca en nuestro país. Estamos, ya está para la firma del ministro la declaración de la Huasquerada, que tiene que ver con estos temas. Estamos trabajando con la payada, que ya fue declarada, ¿verdad?, Patrimonio del Uruguay y del Mercosur. Digamos que hay varios temas que hacen a estas tradiciones que se originan en el siglo XVIII y que tienen continuidad hasta nuestros días en una serie de cambios sucesivos, ¿verdad? Y tener esa mirada más amplia es muy importante también, y eso también nosotros lo tenemos que explicitar cuando trabajamos en estos temas. A su vez, también es muy interesante lo que señalaba Analía en cuanto a cómo se enseña el pericón, cómo se transmite el pericón, en qué ámbito se transmite. También estamos haciendo, ¿verdad?, tratando de sistematizar la información que tenemos sobre estos lugares de enseñanza del pericón, y de alguna manera estos temas más pedagógicos de la enseñanza. Es un tema vastísimo, seguramente que nosotros apenas lo vislumbramos, pero también son públicos diferentes, imagino yo, ¿verdad? No es lo mismo enseñar a un estudiante de la Escuela del Sodre que enseñarle a un niño, que enseñarle a un grupo de la tercera edad, o que no enseñarlo y sencillamente con lo que cada uno sabe y recuerda, salir y bailarlo y aprenderlo sobre la marcha. Entonces, también ahí nos ponemos a pensar, ¿verdad?, sobre cómo podemos
aparte de la enseñanza, digamos, en los ámbitos formales, que cumplen un rol fundamental en esa salvaguardia, que no usábamos antes esa palabra, pero hoy decimos qué maravilla que eso exista, ¿verdad? Que se enseñe esta danza, como otras danzas que hacen en nuestra historia, pero a su vez también esta reflexión de, bueno, los que no son bailarines, cómo podemos nosotros, cuando digo nosotros digo todos, no solo la Comisión de Patrimonio, sino todos los que están trabajando en este tema, cómo podemos fomentar la apropiación de el pericón y de otras danzas folclóricas por parte de la comunidad en general, ¿verdad? Porque el sentido que tiene el patrimonio cultural inmaterial es declarar aquellas prácticas que tienen que ver con el bienestar de la comunidad. Entonces, estamos convencidos que la danza es una fuente de bienestar, es una fuente digamos, de comunicación, es una fuente de redes comunitarias. Entonces, por eso queremos, o nos preguntamos qué pasa cuando, digamos, si la danza queda restringida a determinados ambientes, y qué podría pasar si lográramos definir entre todos acciones para que el resto de la gente que lo va a bailar de manera amateur, lo va a bailar de manera ocasional, no como lo baila un profesional, pero que también se vayan apropiando o reapropiando de estas danzas, que lo tenemos como en el corazón, pero que de pronto no nos tiramos a bailar, ¿verdad? Nos cuesta hacerlo, participar. Entonces, todos temas interesantes, y también lo que decía Arezzo, en el sentido de, bueno, en la frontera, cómo las prácticas del patrimonio no reconocen los límites políticos, obviamente. Los pueblos no tienen por qué restringir sus prácticas a los territorios y a los límites políticos, y eso es una de las principales herramientas de integración en Latinoamérica, la cultura. Entonces, por eso tiene tantos aspectos que podemos trabajar en el pericón, que por eso decimos que es un tema muy rico, que hay que salir de pronto de lo que es, digamos, la estructura de la danza, la figura, que por supuesto que es muy importante, pero tener esta mirada que planteaban todos, que trasciende, ¿verdad?, lo que es una coreografía, una música, las relaciones, ¿verdad? Todo esto tiene una trascendencia muy, muy importante, y es por eso que en realidad es tan pertinente y tan necesaria, ¿verdad?, trabajarlo desde el patrimonio material. Bueno, tirados ahí, bueno, el tema de la apropiación del tema de la danza, en este caso el pericón, y bueno, y cómo llegar a todos los estamentos, o a todos y cada uno de los uruguayos, y ahí un poco la palabra se la tendríamos que dar a los maestros para que digan cuál sería la forma o el modo de llegar a todos, y de enseñarla y de educar a nuestros queridos uruguayos acerca de esta danza y de lo que es la danza en general, ¿no? No sé, Jorge o Don Elías. Sí. No, pensando un poco, escuchando, yo creo que en una base en educación, que es la escuela pública, el pericón ya está. No parecería apreciarse que se vaya perdiendo, sino que a su vez se va como haciendo más fuerte y quedándose ahí en esa tradición escolar. Tal vez donde se nos está perdiendo es ahí en el medio, en esa juventud, en lo que es la parte de secundario, la parte de todo eso, donde lo vemos como un poco que cae en desuso otra vez. Y sí, yo creo que la enseñanza, esa enseñanza masiva y este reconocimiento, porque si uno le pregunta a cualquiera una danza folclórica, cuál es la danza folclórica nacional, seguramente la haya bailado o no, diga el pericón. O sea que hay como un reconocimiento de la gente en general, por eso es lo que yo me parece ver, que hay un reconocimiento de la gente en general con respecto al pericón.
si tiene algún problema para hacer bailar, porque por ejemplo es una danza de conjunto, entonces necesita una cierta organización con otra gente, pero yo creo que hay un reconocimiento del público en general de que el pericón es parte de nuestra tradición, ¿no? Claro, por supuesto, y así está visto. Analía, una reflexión. En mi caso, Sí. en mi caso, yo a lo que puedo agregar a lo que dijo Jorge, que además fue uno de los informantes clave de trabajo de investigación que yo llevé adelante, fue una fuente muy, le agradezco públicamente, pero bueno, ya lo hice también en privado, porque la verdad que la mirada que tiene Jorge y la reflexión que ha realizado, más allá de, digamos, de lo que él hace cada día, que es enseñar folclore, transmitir folclore a la gente, que lo ha hecho siempre. Él siempre me decía que bailar tiene que ser fácil. Yo recuerdo algunas frases de sus clases que a mí también me orientaron para hacer este trabajo, es decir, la danza tiene que ser disfrutable, tiene que ser, para poder abrazarla, ¿no? Para poder decir, yo puedo, yo también puedo, y no pretendo ser bailarín, quizá. Cuando uno es niño, uno recibe esa danza, no está pensando en un futuro profesional para la danza, sino está pensando en su cuerpo, en su desarrollo como individuo, como ciudadano, como persona que vive en un determinado territorio. Y entonces Jorge hacía mucho hincapié en eso, y a mí eso me dio también para pensar que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, me refiero a los profesores de danza folclórica, si hacemos bien realmente nuestro trabajo, en algún momento estaría bueno que nos vamos a quedar sin trabajo, porque el día que la gente se reapropie realmente de la danza, digo, bueno, estamos trabajando para quedarnos sin trabajo. No está mal pensarlo así, de decir, bueno, cuanto más gente baile folclore, menos profesores de danza folclórica, quiero decir, va a haber o van a ser necesarios. Y al mismo tiempo, por otro lado, decir, bueno, los profesores estarán dedicados a desarrollar artísticamente la danza, lo cual está muy bien también. Pero la danza, yo insisto, no es solo un hecho escénico, no es solo una práctica escénica. La danza, al igual que la música, tiene esa otra dimensión de vida, de aspecto vital que nos une, que nos hace bien, como decía Leticia, y que va mucho más allá del deseo de llevarlo a un escenario o de llevarla a un espectáculo o algo escénico. Y eso es algo que creo que a veces nos olvidamos, o los propios de danza a veces lo perdemos de vista eso. Enseñamos la danza mirando a un público. Claro, Hay que hacerlo sí, mirando al público y no por el... siempre el público. A veces bailamos en ronda. Sí, tal cual. O para nosotros mismos. La danza de ronda además tiene eso, ¿no? De bailar entre la comunidad. Claro. Yo le voy a dejar entonces a Jorge López su reflexión para después de una tanda. 2 minutos les robo para que podamos escuchar la tanda y volvemos con Jorge y su reflexión. Y ya les voy dejando una pregunta, no sé a quién le compete este tema. ¿Por qué se había tomado en cuenta la danza pericón en particular para esta nominación y no la danza folclórica en general? Pero eso lo hablamos después de la tarde. Volvemos entonces a esta segunda parte de la mesa redonda que ha sido muy interesante. Nos quedaba una reflexión de Jorge López Arezo acerca de lo que veníamos conversando antes de la tanda. Jorge. Bien, hilvanando otra vez. Sí. Respecto a los... estábamos hablando dentro de las instituciones y Leticia hacía ese hincapié porque quizás menos o la juventud menos se ve el pericón.
y la gente que no está dentro de los elencos artísticos a veces pueda largarse menos al agua para bailarlo. Yo lo que noto es que hay oleadas de cada tanto volver a esas ganas de volver a bailarlo, o pensar en un público por el disfrute mismo, ¿no? Por ejemplo, esta semana pasada yo le pasé ahora hace unos días, hoy temprano a Leticia, un material de un conocido de acá de la cuarta sesión rural de Rivera, que su familia festejó los 90 años del patriarca de la familia, que es un payador reconocido, Faustino Bremberman, y decidieron hacer un pericón para agasajarlo en su aniversario. Y bueno, lo organizaron ellos con figuras que recordaban familiares que eran, como yo les decía, en zona de frontera, y entonces había muchos brasileños que algunos también la conocían, algunos sabían algunas cosas, entonces ahí salieron improvisaciones de cómo hacer las figuras, porque no todos la tenían clara artísticamente, por decirlo así. No lo ensayaron, prepararon qué figuras iban a hacer, me pasaron un par de videos cortos y uno nota que no es algo preparado, o sea, es la figura del espejito, la demanda o el molinete y como salga espontáneamente, porque es la vivencia del disfrute de la familia, en este caso, ¿no? Eso es algo muy rico, entonces se ven esos pequeños rebrotes que van apareciendo, y eso es algo que para mí tiene mucho valor, porque no queda solamente en esos ambientes que decía Leticia, o solo en lo académico, o solo en los grupos de elencos artísticos, o en situaciones tan puntuales, sino que realmente todavía está vivo dentro de la comunidad misma. Sí, por supuesto, y es algo que todos recordamos, quizás cuando lo hicimos en la escuela regañadientes porque no lo queríamos hacer, pero seguramente después, como recordamos la escuela, con todas sus cosas buenas y malas, recordamos haber bailado el pericón. Pero yo tiraba antes de la pausa un tema que puede ser discutible o no. Bueno, me confirmaban un poco el tema de que en las escuelas no existe la materia danza folclórica en particular, y muchas veces es por inquietud de los mismos educadores de la escuela de que se enseñe. Pero ¿por qué cuando se toma la decisión, o sea, la iniciativa o lo que sea, se va en particular hacia el pericón y no hacia la danza folclórica en general, algo más, tomando algo más amplio, como puede ser tomado el tango, el candombe o alguna otra expresión que inclusive Leticia al comienzo de la exposición hablaba de que era la primera vez que se iba hacia una danza en particular como era el pericón. No sé, yo lo planteo y cada uno tendrá seguramente su reflexión y su opinión acerca del tema. No sé quién quiere ir arrancando. No, si quieres yo te cuento un poco cómo se llegó a esto. Yo creo que en parte se contesta por todos los comentarios, ¿verdad? Ese poder simbólico del pericón de pronto no lo tienen las otras danzas folclóricas, ¿verdad? Y eso suele pasar en todos los países, ¿verdad? Porque también han habido, ¿cómo vamos a decir?, apropiaciones de atribuirle determinado simbolismo, apropiaciones políticas de todos los diferentes vertientes de pensamiento, de una danza, en nuestro caso es del pericón. Entonces, por eso se trabajó con el pericón. Cuando tú decís, bueno, ¿por qué no se trabajó con todas las danzas folclóricas? Es lo mismo que yo te podría plantear, bueno, ¿por qué no trabajamos con todas las artesanías del Uruguay? Imagínate que si estamos todo este tiempo, como decimos, ¿no?, 3 años de trabajo, y también quiero aclarar que estuvimos 2 años en pandemia, por cierto. Claro, por supuesto. Y no se bailó el pericón, que también quiero decir que de pronto los procesos hubiesen sido más cortos, pero estuvimos 2 años sin poder salir ni a ver la práctica, trabajábamos online, y además no es el único expediente que tenemos en la comisión, y somos no, eso muy pocos. Sí. Entonces nos lleva tiempo las cosas, pero
de cualquier manera, fíjate que si tenemos este proceso de consulta y de reflexión sobre una danza, imagínate lo que serían los procesos de, bueno, las danzas folclóricas. Bueno, ¿cuáles son las características de todas ellas? Digo, no significa que no se pueda hacer, pero sí significa que debemos digamos, cuando hablamos de declaración del patrimonio, tenemos que llevarlo a tierra y definir una práctica que más allá que esté dentro de un sistema cultural, ¿verdad?, y que tiene muchas interrelaciones, como lo estábamos viendo, pueda ser definida y acotada y llevada a un territorio, y, ¿verdad? Entonces, digamos que las declaraciones muy generales suelen ser bastante luego difíciles de asir, después de definir. Cuanto más acotado, también más allá que se reconocen todas las interrelaciones que tiene esa práctica cultural, suelen ser más eficientes. Sí, Analía. Quería agregar algo, sí, Juan, de tu pregunta, que un poco complementando lo que dice Leticia. También existe ahí una cuestión con la terminología, con la conceptualización de danza folclórica, que tampoco es fácilmente asible o digamos considerable, como para mucha gente espontáneamente piensa en danza folclórica y se le vienen determinadas asociaciones a la cabeza, pero necesariamente podríamos considerar al tango como una danza folclórica también. La danza candombe también la podemos considerar como una danza folclórica. De hecho, en Argentina, por ejemplo, se está reconceptualizando muchas veces en la Universidad Nacional de Artes en Argentina. Hace mucho tiempo que están insistiendo con que el tango también es folclore, Entonces, claro, es muy difícil, claro, como categoría te queda enorme, queda muy amplia, y a la vez, si yo me remito a la declaración anterior que se hizo de el arte del payador, la llamada de los tambores, no el candombe, la llamada de los tambores afro-montevideanos, no cualquier tambor, la murga montevideana, el estilo, el triste, el tango y la milonga, por un lado. Y dice como a futuro considerar a la vidalita, al cielito, a la cifra y al pericón, dice los que según este texto podrán ser contemplados en futuras resoluciones. Como que de por sí hay una cierta especificidad cuando, no sé, eso lo sabrá Leticia mejor que yo, pero como que se busca como una cierta identidad o especificidad en el concepto, ¿no? Pero pregunto una vez es muy difícil, claro, ¿verdad? Si no, resulta no significa que las otras no se puedan trabajar. No, pero pregunto, ¿no? En el caso de la danza folclórica en general, se supone, y acá Jorge Caride me va a apoyar más acerca del tema, es que si ya hay una división que hace ya más de 40 años que está funcionando, registrando y llevando adelante el tema de la danza folclórica, al haber una institución que realiza ese trabajo, de allí se podía partir a la generalización o el llamado general de lo que es la danza folclórica, porque en general así se lo denomina dentro de lo que es la Escuela de Formación Artística, División Folclore. No sé si está Jorge por ahí. Bueno. Hola, sí. Estoy. No sé si me escuchaste y me expliqué lo que quise decir. Sí, no, te escuché, pero que nosotros somos una institución del Estado y no quiere decir que siempre los que integramos esa institución estemos absolutamente de acuerdo con algunas decisiones que se toman desde el mismo Estado. Lo decía porque ahora, por ejemplo, para mí, a nivel personal, el tango es parte de nuestro folclore. Yo no lo puedo ver, sin embargo, funciona en una escuela diferente. Claro. El candombe es parte de nuestro folclore y funciona en una escuela diferente. En una escuela diferente. Una cosa es lo que deciden algunas instituciones y otra es lo que uno a veces opina o siente. Con respecto a esto, es que es cierto que la institución trabaja varias especies de nuestro folclore, pero yo creo, y ahí Leticia es la que tiene toda esa información,
de los lugares que yo conozco a nivel del mundo que se ha decretado o se ha tomado de alguna manera, el Estado ha tomado una danza como símbolo del país, elige una sola y no elige el folclore en general. Pero creo que esto debe, quien se le ocurrió o quien hizo esta solicitud, creo que me parece que es la intención de tomar una danza insignia, digamos, como puede ser el pericón, y ganar esa y no, y restarle importancia al resto, ¿no? Me parece. Exactamente. Es exacto como tú decís. Por eso decimos, por ejemplo, el patrimonio inmaterial siempre dice que no busca decir que una cosa es más importante que la otra. Es decir, ustedes me mencionan cualquier danza folclórica, todas son importantes. Lo que sucede es que hay un proceso de construcción de identidad nacional en torno al pericón que de pronto no está por razones históricas, de contexto, aleatorias, no se genera en torno a otras danzas que no dejan de ser tan importantes como el pericón. Por eso hablaba de la importancia de tener la mirada del sistema. Entonces, si bien se pone luz, digamos, sobre el pericón, como bien decía Jorge, es también poner luz sobre el fenómeno de la danza folclórica en general. Pero precisamente como hay que definir acciones, hay que definir, hay que hacer estos inventarios, estas consultas, siempre se comienza por prácticas bien definidas, porque eso es lo que a nosotros nos facilita también estos debates, porque fíjense, estamos hablando de tango, de candombe, entiendo que es pertinente tomarlas como parte del folclore, y Jorge está reflexionando sobre los problemas académicos, ¿verdad?, de diferentes instituciones, y eso todavía, digamos, no tiene como una visión integrada de pronto dentro de las estrategias de enseñanza, y bueno, ¿por qué? Porque todos estos temas, uno a veces, todos estamos ansiosos de resolverlos, pero en realidad son procesos que llevan desarrollar un pensamiento crítico, y que haya, ¿verdad?, muchas personas como ustedes que están reflexionando sobre eso, para terminar ¿verdad?, de redefinir estos mapas conceptuales, como pasó también con los temas del patrimonio. Hay que definir, y también la categoría del patrimonio inmaterial no está definida y acabada y ya está perfecta. Está llena de, ¿cómo podemos decir?, de indefiniciones que vamos viendo a la medida que vamos trabajando, ¿verdad? Es decir, no hay una razón absoluta para decir, claro, esto sí, hasta acá es el límite y hasta allá no. Lo que se hace es hacer camino al andar de alguna manera. Claro, ¿no? por supuesto. Es un primer mojón, como decíamos en el comienzo. Jorge López, que lo hemos dejado un poquito ahí, tu reflexión acerca de este tema. Atento, yo estoy escuchando, yo aprendo mucho. No, tiene mucho que ver eso, el proceso, a veces tú decís, porque una danza, no todas, ¿no? Pero, como dice Leticia, hay que hacer las cosas para que salgan bien. Hay un proceso, una manera ordenada, porque quizás en el apuro vieron que el pericón y otras especies quedaron para verse a futuro. Quizás no fueron suficientes los argumentos en aquel momento, y a razón de eso es que nos piden más información. Y si tú lo ves como una generalidad de las danzas, podemos llegar a incurrir en ese error, de que, bueno, hablamos mucho en general del folclore, empezamos a debatir folclore, qué es de acá, qué te identifica, qué no te identifica, por qué, y todo ese debate que solo con el pericón lleva todo su tiempo. Imagínate cada una de las danzas que bailamos en el Río de la Plata, porque no podemos hablar de Uruguay o de Argentina. Claro, ¿no? sí, Tenemos que hablar del Río de la Plata. Entonces ahí, imagínate la cantidad de debates que surgieron. Y por otro lado también existen decisiones quizás políticas. Fíjate que en Argentina el pericón es declarado patrimonio nacional por una decisión política. Pero no así el pueblo. Claro, pero es a nivel del Senado, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, pero te quiero decir que aún digo, nosotros el proceso de la Comisión de Patrimonio, la decisión final la toma el Ministro de Educación y Cultura. Claro. Es decir, que el territorio del patrimonio siempre es una negociación entre diferentes actores, ¿verdad? Los portadores de la práctica, la visión técnica, los políticos que en ese momento tienen que tomar, siempre son decisiones políticas.
Y en ese sentido, bueno, creo que también nosotros, desde una mirada técnica, lo que tenemos que dar son las debidas garantías del proceso, ¿no? Es decir, nosotros actuar, ¿verdad?, con todo con el tiempo que se requiera, y por eso digo, más en estos periodos que tuvimos, donde las artes escénicas fueron tan golpeadas, los 2 años de pandemia. Bueno, no importa si nos llevan, la verdad que a mí no me preocupa el tema del tiempo que nos lleve, sino me preocupa hacer las cosas bien y estar en este proceso. Esto que estamos haciendo hoy, esto que Juan nos ha invitado y que estamos todos participando, son también, ¿verdad?, acciones que tienen que ver con estos procesos de inventario, con la capacidad de hablar juntos sobre el tema, con una acción de salvaguardia, lo que tiene que ver con la sensibilización de todas las personas que nos están escuchando y que van reflexionando y trayendo sus memorias, sus vivencias respecto a la danza. Entonces, creo que hay que tomárselo realmente como eso, como una oportunidad de pensar más que las declaraciones en sí. Las declaraciones también, obviamente, se van a hacer, como les digo. Claro. No, ya de por sí, perdón Leticia, de por sí, el hecho de que, por ejemplo, que se estén realizando pericones en todo el país, hubo uno ahora el fin de semana próximo pasado, el grupo de estudio Dejando Huellas Uruguay está trabajando muchísimo en eso, en el pericón oriental, es decir, se ha movido durante, o sea, el querer llegar a esta declaración también ha movido a los diferentes actores en diferentes puntos del país, y eso lo hace muy interesante. Y yo les dejo, y a ver si los maestros entienden lo que quiero decir. Cuando se hablaban hoy, hacían la recopilación de diferentes danzas o estilos y etcétera que se querían, se van a trabajar para una declaración posterior. No oí, pero yo siempre oía cuando arranqué a hacer danza folclórica decir que el pericón era nuestra danza nacional y que el gato era nuestra danza popular, porque gracias a todas las mutaciones que ha tenido durante la historia, llámese, bueno, el gato patriótico, el gato, y sé que me estoy yendo a otra danza, pero no la había oído ahí, quizás como reflexión, quién no ha bailado un gato y quién no ha visto las diferentes variaciones, el gato valseado, el polqueado, etcétera. Y es una danza que también podría estar en eso porque es justamente una de las danzas quizás más populares y que sobrevivió a más de un siglo, ¿no? Es como para ir cerrando la mesa redonda con algo más. Igual que si es por tirar temas ahí arriba, tendríamos que ver el fenómeno de las polcas y los yotis que aún hoy están absolutamente vivos en lo popular, no en los bailarines, sino en lo popular. Entonces es un fenómeno interesantísimo cómo se mantienen vivos hoy, sin necesidad de academia ninguna. Por supuesto, sí, ¿quién no sabe bailar una polca, no? No sé quién no sabe, pero quién no baila. ¿Quién no baila? Jorge, en el interior, bailar polka es mucho más que común, ¿no? Está tan arraigado como la cumbia, por ejemplo. Y ahí claro, el cuerpo como que se siente habilitado a compartir con esas músicas y esas danzas. Polka plena, polka del 21. Claro, uno también, no sé, yo voy a opinar, imagínense con ustedes que todos saben de danza, pero es menos estructurada una polka que por ejemplo, que el pericón, no sé, me parece individual. Claro, es de pareja. Entonces, claro, no tiene la complejidad que tiene el pericón. Pero, es decir, nosotros, hay muchas danzas, hay muchos aspectos inmateriales de la cultura, no solo en la danza, en la música. ¿Qué se declara y qué no se declara? Porque esa es al final también la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hay que declarar? Bueno, en general
pueden haber varios criterios, pero hay dos que son fundamentales. Uno es el peso identitario, ¿no? Que en el Pericón cierra por todos lados. Y el otro es la necesidad de salvaguardia que tenga la práctica. En el Pericón yo creo que hay algunos aspectos que lo requieren. Hoy un poquito estábamos reflexionando entre todo este tema de primarias y si estaba realmente tan fortalecido, o si hay un proceso de pérdidas, o por ejemplo también dentro de las fiestas gauchas, ¿no? Ver que también fiestas gauchas, y digo entre comillas porque cada vez tienen menos gauchos, y digamos, las expresiones sobre todo artísticas van quedando a veces un poco marginales en los escenarios de estas fiestas más masivas que se van haciendo en el interior, cuando originalmente de pronto era un ámbito que estaban recuperando para lo folclórico, y que creo que también hay un proceso ahí de deterioro de ese espacio en cuanto a los espectáculos del folclore, digo, la payada, el Pericón u otras manifestaciones. Entonces, tenemos algunas luces ahí que se prenden, también este tema hasta donde los uruguayos, después que salimos de primaria, nos volvemos a entreverar en el Pericón, o nos da vergüenza y ya no lo hacemos, y por qué, o si hay espacio donde yo lo puedo hacer, porque es muy difícil, digamos, encontrar un lugar donde lo podamos hacer. Algunas fiestas familiares allá en la frontera, pero en realidad son bastante excepcionales, no es lo común, ¿verdad? Por lo menos acá, más para el sur, no es lo común. Entonces no tenemos tampoco los uruguayos lugares donde espontáneamente podamos bailar con aquella memoria de cuando éramos niños que tenemos del Pericón. No es fácil encontrar esos lugares. Sin duda sigue vivo. El espacio Boes. Sí. Sin duda que sigue vivo en esa realidad rural o campesina, ¿no? Exacto, por eso te decía, no, está. Claro, pero también, fíjate, cuando nosotros miramos la figura más abierta, todos los procesos de migración del campo a la ciudad, la pérdida de los espacios rurales, ¿verdad? Sobre todo también por el despoblamiento de la campaña, también afectan estas prácticas. Y si bien se da en las escuelas públicas, en muchas escuelas se da, pero también hay incidencia de otras, digamos, de otras propuestas de baile, y bueno, hasta dónde, y nosotros, digo, tampoco se trata cuando uno declara patrimonio de obligar a bailar a nadie, eso sería ridículo, pero sí por eso, de pensar qué perdemos y qué ganamos cuando resolvemos hacer una declaración de una danza como el Pericón, qué es lo que ganamos si logramos trabajar conjuntamente en su salvaguardia, y qué es lo que perdemos si permanecemos pasivos. Sí, Jorge. No, yo estaba escuchando un poco lo que decía Leticia, y estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que se abren tantas, se abre un espectro tan amplio de discusión y de importancia, que vuelvo a lo que dije al principio. Para mí la declaración de patrimonio del Pericón no solo queda en el Pericón, sino que queda en todas las danzas, y eso es lo que le da realmente la importancia. No es que va a haber más o menos Pericón con la declaración, pero sí es un reconocimiento a nivel general que queda firme, queda muy firme cuando un Estado, porque como decía Ori, Leticia, esto es termina siendo una toma de Estado, decide declarar algo parte de su patrimonio, ¿no? Declararlo oficialmente, algo claro. Que está en el sentido de la gente. Bueno, esperando, digo, que esta charla de una hora haya servido para algo en quienes lo han escuchado, yo quiero primero que nada agradecerles la presencia a cada uno de ustedes, y que hayan robado un tiempo. Tendríamos para hablar mucho más, pero el tiempo es tirano en radio, y ya hemos llegado a las 19 horas. Lo que sí me gustaría es que en un minuto o menos cada uno diera sus avisos parroquiales, digamos, y nos contaran alguna cosa que les haya quedado por decir, o algo, como en el caso de Leticia, bueno, cuáles son algún paso más que pronto se va a realizar, y bueno, Analía y los Jorges acerca de sus tareas
en qué anda. Leticia Canela, yo quiero agradecerte mucho este tiempo que nos has dedicado y bueno, y el micrófono es tuyo para que te despidas de la audiencia y bueno, nos cuentes algo más. Bueno, muchísimas gracias a ti, Juan, y a los compañeros que siempre me enriquece escucharlos de una manera que ustedes no pueden imaginar. Así que para mí es realmente un privilegio estar trabajando con todos ustedes. Y bueno, decirles sencillamente que en el Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial estamos trabajando en esta redacción final del expediente, que luego pasa, el proceso es que luego pasa a la comisión propiamente. Ustedes saben que la Comisión de Patrimonio está integrada por una comisión honoraria y luego hay departamentos técnicos. Nosotros estamos trabajando a nivel del departamento técnico, luego esto pasa a la comisión propiamente, esta comisión honoraria, que evalúa el expediente, la pertinencia de la declaración, y luego que esa comisión honoraria hace su informe, pasa a declaración del ministro, que también lleva su tiempo. Hay que también hacer otra redacción, que es la propia declaración, lo que firma el ministro finalmente. Así que nos quedan etapas por cumplir, pero pensamos que no sé, 2 meses a más tardar, el trámite por lo menos ya esté en su etapa final. Así que nada, agradecerles y decirles que siempre tengan presente que esto es un proceso, ¿verdad? Que la declaración no es un fin en sí mismo. Es muy importante que sí, que el Estado de alguna manera hace un reconocimiento, y como ustedes bien decían, es una excusa también para hablar sobre la danza folclórica, sobre los ámbitos, sobre los uruguayos y la danza. Es una excusa para hablar de un montón de cosas, sobre las fronteras culturales, sobre muchas cosas, y para eso es que nosotros tenemos que usar el patrimonio cultural inmaterial como una herramienta de gestión para el bienestar de nuestra comunidad. Así que estoy a las órdenes siempre, y seguiremos trabajando. Licenciada Leticia Canela, muchas gracias por este tiempo brindado, y agradecerle también a Analía Fontán, que se ha brindado en esta hora. Muchas gracias, Analía, por este tiempo, y bueno, y algo que quieras comunicarle a la audiencia, el micrófono está abierto. No, solo agradecer, no quitarles más tiempo, y bueno, y seguir pensando en el día después de la declaración, o empezar a pensar, porque como dice Leticia, la declaración tiene que de alguna manera ayudar y no contribuir al caos, sino capaz que de alguna manera ayudarnos a generar, digamos, sinergias, trabajos comunes, miradas que, aunque puedan ser divergentes, también tengan en cuenta que el objeto, la danza folclórica o las danzas de tradición popular, en este caso, necesitan también una mirada reflexiva y una práctica reflexiva. Entonces, de alguna manera, que nos ayuden a que el día después no termine siendo algo, digamos, que genere más conflicto que justamente que es lo que no queremos, que de alguna manera queremos que esto ayude a la comunidad de la danza en general y nos ayude a mirarnos como colectivo, como gente que está preocupada por las mismas cosas, y me preocupa un poco eso, que el día después nos encuentre unidos y pensando en la danza y no en el beneficio propio. Eso también me parece importante, y sobre todo con el mensaje de colectividad que nos trae el Pericón, el mensaje de comunidad que nos trae el Pericón. Por supuesto, Analía, muchas gracias por esta hora y por todas tus reflexiones. Maestro Jorge Caride, bueno, cerrando también tu participación, quiero agradecerte esta hora, y seguramente tienes mucha actividad por delante, pero muchas gracias, Jorge, y tu reflexión final. No, gracias a ustedes por recibirnos, a los compañeros, gracias como siempre, que saben que cada vez que nos encontramos en algún lado o podemos tener alguna charla, yo siempre salgo súper satisfecho y enriquecido de lo que los escucho. Así que eso está muy bueno. Y nuestra institución hace 47 años que está haciendo cosas, y seguiremos
en esa idea de hacer cosas, algunas veces bien y otras veces muy equivocados, pero siempre haciendo. Así que un abrazo para todos. Muy bien, gracias Jorge, y ahora despedimos a Jorge López Arezzo, agradecerte por esta hora y este tiempo que nos has dedicado. Tu reflexión final, Jorge. Bueno, agradecido por el espacio y sin duda, como dice Karide, esto ya es una mirada hacia la danza folclórica que es muy importante, muy necesaria y que no va a quedar por acá, seguramente con la declaración es la base con la que más aún vamos a tener que trabajar en pro de Pericón y de todas las danzas, porque este despertar de hablar de la danza, del pensar la danza, como dice Analía, reflexionar, es algo que lo estamos necesitando porque tenemos un bache muy grande de muchos años de no pensar la danza, solamente bailarla y repetirla y está faltando eso, así que esto es muy bienvenido y bueno, que de aquí en adelante se repita. Bueno, quiero agradecerle a los cuatro esta participación en esta hora, en este humilde programa y estas reflexiones acerca del Pericón Nacional. Y bueno, quedan muchos temas por hablar, seguramente muchas cosas han quedado en el tintero por decir, pero bueno, esperamos que haya sido de utilidad para la audiencia y bueno, y seguiremos reflexionando acerca de este tema y ojalá podamos celebrar todos juntos entonces la declaración del Pericón Nacional como Patrimonio Cultural Inmaterial. Muchas gracias a los cuatro, muchas gracias a la audiencia que ha estado siguiendo este programa número 64. El agradecimiento a Joel Taraburelli que nos ha puesto al aire, Joel Taraburelli Jr., y a todos ustedes muchas gracias y nos estamos reencontrando dentro de 7 días a las 18 horas cuando comience Destino Danza. Un placer, un gusto, el saludo para todos y buena semana. Atención bailarines que voy a mandar. Atención bailarines que voy a mandar. Girar hacia la izquierda, paso regular.